estamos viviendo tiempos finales. Allá en Turquía hubo tremendo terremoto. Yo quiero que usted sepa algo, mira acá. Yo viendo las imágenes y viendo todo lo que pasó, más de 4.000 muertos, y la gente dice, ay Dios mío, oremos por Turquía. Amén, tenemos que orar por Turquía. Hay tantas calamidades que están pasando. ¿Se imaginan que son 4.000 muertos? Ahora escuche una cosa. Yo no sé cuántos pudieron ver en medio de la mortandad que se desató en ese lugar. Yo no sé que usted pudo ver la noticia y ver que la mayoría de los sobrevivientes eran niños. Y eso a usted no le llama la atención. Yo cuando vi eso, el Señor me habló de consecuencias de juicio. Y Dios siempre librando a los niños. Ahí es cuando usted ve, hermano. Ahí es cuando usted ve que los juicios de Dios han empezado. Amén. Porque usted no va a comparar la bondad de un niño con la maldad del hombre hoy en día. Señor, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Yo le voy a explicar por qué está pasando lo que está pasando. Porque hay una segunda palabra. Dios creó los cielos y la tierra a través de su palabra. Y Él quería, amados, que solamente hubiera la palabra del Señor, que la creación de Dios obedeciera a su palabra y que caminaran alineados con lo que Dios dice. Porque cuando usted camina alineado con lo que Dios manda, a usted siempre le irá bien. Dios, cuando llamó a Adán, hizo un pacto con Adán. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Adán? Dice el libro de Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. El pacto que yo hago contigo es que no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, para que no mueras y todo lo que hagas en esta tierra sea bendecido y se cumpla mi propósito en ti. Pero yo quiero recordarles que allí en el huerto del Edén estaba Satanás, a través de una tipología de una serpiente. Y Satanás empezó a hacer un trabajo con Eva, porque Eva no había escuchado la palabra de la boca de Dios, sino que la había escuchado de la boca de Adán. Y Satanás empezó a hablarle a Eva, y mira lo que le dijo. El pacto decía, si comes ciertamente morirás. Y Satanás vino a establecer en la tierra, mírame para acá, una segunda palabra por la cual hoy en día la humanidad camina en maldición, por la cual este mundo tiene sus días contados, por la cual Cristo viene a buscar a su iglesia antes que el desastre ocurra acá. Génesis 3:4. La serpiente, entonces le dijo a la serpiente a la mujer, no morirás. Pero Dios dio la palabra y dijo, sí morirás. Y la serpiente dijo, no morirás. Diga conmigo la primera palabra. Ahora diga conmigo la segunda palabra. La segunda palabra era del diablo. Y Satanás dio la segunda palabra, que era la mentira, y le dijo, no morirás. Y de ahí en adelante es donde el hombre empieza a procurar hacer lo malo. Y el hombre empieza a oír la voz del diablo. Hay personas que dicen esto, mírame para acá. Hay personas que están enfermos, o alguien mora y viene y se muere la persona. Y la familiar inmediatamente dice, no, es que esa era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad. Entonces la gente asume, imagínense, después de la muerte, que va a decir, ¿qué otro argumento va a decir? Esa era la voluntad de Dios. Escúcheme, pero si usted se va a la escritura, la voluntad de Dios no era que el hombre muriera. Porque Dios no le dijo a Adán, comerás igualito, vas a morir. Le digo, Adán, si no comes y me oyes a mí mi palabra y no te pones a oír otra palabra, tú no vas a morir. Entonces, aunque el hombre hoy en día muere, quiero decirle que la muerte no es la voluntad de Dios. Lo que pasó en Siria no es la voluntad de Dios. Estamos viviendo las consecuencias de que el mundo oye en todo momento la voz y la segunda palabra mentirosa del diablo. Y ahí en adelante Satanás sigue predicando su palabra. Satanás predica la palabra de mentira y el mundo camina oyendo. ¿Cómo sabe usted cuándo es la palabra de Satanás? Porque lleva mentira y contradice todo lo que Dios ha establecido. Podemos ver que en el mismo universo se levantó el homosexual y compró eso, y él dice que eres mujer. Y hoy en día la ideología de género dice que ellos tienen derecho a elegir su género. Pero escúcheme, esa palabra es la palabra mentira, la palabra de Satanás, porque es mentirosa y es torcida lo que Dios estableció. Nadie pretenda creer que si usted oye la palabra de mentira, usted va a tener los beneficios del Dios del cielo. El mundo aplaude un homosexual, el mundo aplaude dos hombres casándose. ¿Cómo cree usted que el mundo va a ser guardado por Dios? Póngase a ver las naciones que más son azotadas por tsunamis, que más son azotadas por terremotos, que más son azotadas por cualquier catástrofe. Son naciones idólatras. Allá en la India, allá en China, en Japón, esos tsunamis que cada rato vienen, donde hay idolatría, el pueblo oye la palabra mentirosa del diablo. ¿No está acá? Y la gente dice, ¿por qué pasó eso allá en Turquía? Porque allá oyen no la palabra de verdad, sino la palabra de un hombre manipulado por Satanás. Cuando el hombre escucha la voz, cuando usted decide oír la voz del diablo, a usted nunca le va a ir bien. ¿Qué busca la palabra de mentira? Que el que la oiga se aparte de Dios y empiece a caminar en este mundo en una vida de independencia a la palabra y de independencia al temor a Dios, de independencia a Dios. Cuando el mundo oye la palabra de mentira del diablo, eso va a lograr que la gente se aparte de Dios, que la gente camine en su propia concupiscencia, en su propio entendimiento. No, Salmo 100 dice que el Señor nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Cuando una persona crea la palabra de mentira, empieza a decir, no, yo vivo en mi casa y yo trabajo, y si yo no trabajo no como, porque yo tengo que trabajar, y eso de lo religioso, y eso de la palabra, eso es mentira, porque yo creo en lo que veo. La palabra de mentira dice, cree lo que ves. El día que usted se apartó de la presencia de Dios, ahí comenzaron todos tus males y tus escasez. Ahí empezó. El día que te apartaste del consejo de Dios, oyendo la voz de la mentira. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 47 dice,
el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si yo le acabo de enseñar a usted que desde los tiempos de la creación el diablo introdujo una segunda palabra, Juan 8 dice, el que es de Dios. ¿Cuántos son de Dios? La palabra de Dios oye. Pero hay una segunda palabra, yo tengo que aplicarla a esa realidad espiritual. Si los que son hijos de Dios oyen la palabra de Dios, quiere decir que los que oyen la palabra del diablo son hijos de Satanás. La Biblia habla de los hijos de luz, pero también habla de los hijos de la oscuridad. La palabra que usted escucha y la palabra que usted obedece define quién es tu padre y a quién le pertenece y cuál es la voluntad que va a vivir sobre tu vida mientras estés en esta tierra.